El primer Saturno, que dio lugar a una infinidad de deidades en civilizaciones y culturas posteriores, fue Ninurta. Ninurta era el hijo mayor de Enlil, el jefe de uno de los clanes gobernantes de los dioses Anunnakis, representado con la luna, el cielo y los pájaros. Y Ninurta significa, Ninur en realidad significa señor de la tierra, y era el dios de Nippur, la ciudad de Nippur en Sumeria. A lo largo de los siglos, Saturno será la deidad más adorada de la antigüedad e incluso hoy en día todavía se le adora, particularmente en las religiones abrámicas. En Fenicia, Saturno era adorado como Baal, que ya hablamos muchas veces que significa señor, es decir, el señor que después venía el nombre del dios en cuestión. Entonces siempre Saturno era este Baal algo. Y siempre era un dios cruel, amante de los sacrificios humanos, especialmente de niños, que, como en el caso de Baal Moloch, eran arrojados vivos a un horno dentro de las estatuas, mientras se tocaban trompetas y tambores, y bueno, se hacían fiestas y orgías. Su particularidad era obtener del ser humano el sacrificio de niños, y bueno, se satisface con el placer que algunos sienten del sufrimiento de otros. Eso ya lo vamos a ver dentro de muy poco en un video donde hablamos del Lush. Se le representa como un toro con cabeza de toro, costumbre que deriva de su padre, Enlil, el toro del cielo. En Grecia, Saturno fue llamado Cronos, eso ya lo vimos, que es el tiempo, esposo de Rea, con quien tuvo varios hijos. Cronos se los comió a todos, tan pronto como nacieron, porque sabía que su destino era ser derrocado por uno de sus hijos. Pero se los comió a todos menos a uno, a Zeus, que sería el jefe del panteón griego del Olimpo, luego se transformaría en Júpiter, jefe del panteón romano, y se salvó gracias a que Rea lo dio a luz, se escondió y luego lo engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales que se tragó sin desconfiar. Bueno, eso ya lo hablamos, ¿no? Sin duda, sacrificar o comer niños ha influido en el hecho de que Saturno siempre ha sido considerado un planeta maligno, demoníaco y destructivo. También fue asimilado a Satanás, como vimos, por la similitud del nombre y por los cuernos que llevaba el dios Pan, el alter ego griego del dios Fauno de la Lupercalia. Bueno, podríamos decir de Pan que es un dios que era popular por ser de mal genio cuando se lo molestaba durante la siesta, y por eso nadie tenía que levantarse de la siesta, digamos, porque el sueño del dios Pan podía interrumpirse. Saturno es el sexto planeta más alejado del Sol. Su día, el día de Saturno, es el sábado o el sexto día de la semana. Es un planeta único por sus anillos y por el extraordinario hexágono en su polo norte. Todo esto ya lo hablamos, pero bueno, para refrescar un poco la memoria, ¿no? Este hexágono en su polo norte es una misteriosa perturbación de 30.000 kilómetros de longitud, conocida desde hace unos 30 años. El hexágono es la figura geométrica que tiene 6 lados, 6 ángulos y 6 triángulos en su interior, por lo que la asociación con el número de la bestia sale solo, ¿no? También por eso los ataúdes tienen forma hexagonal. Bueno, el Sol negro o rueda solar, y acá sí entramos en tema, es un símbolo esotérico nórdico que representaba el día del fin del mundo, y que luego adorarían los partidarios del Partido Nacional Socialista. Y hoy sigue siendo utilizado por los grupos neo-nacionalsocialistas. Escondido detrás del sol visible, representa el camino de la iluminación
pero hacia la luz negra. Simboliza el portal a través del cual vinieron y se fueron los Anunnakis, ya que simboliza un eclipse de Saturno. Lo más importante es que está formado por dos círculos concéntricos y nos encontramos con una rueda en movimiento, como se ve en todos los dibujos. Y nos enfrentamos a una representación en 2D de las esferas cuánticas de lo que es el Vaticano y también la representación de la ONU. Y lo más importante es que está formado por estos dos círculos y esta famosa rueda en movimiento. El Sol negro es un eclipse de Saturno y por eso es que Saturno es negro y el negro es el símbolo del mal, ya que proviene de él. Todo esto es a partir de cierto momento de la historia, es decir, a partir del momento en que ingresan estos Anunnakis, porque anteriormente a eso se hablaba de la era dorada de Saturno. Como vamos a ver en otro video, en el próximo, vamos a ver toda la relación con el nacionalsocialismo y cómo ellos lo relacionaban con el número 12, sobre todo, bueno, por todos los estudios que ellos realizaban, ¿no? Porque eran muy esotéricos. Y también tiene que ver con varias percepciones antiguas del cosmos. Así que eso lo vamos a ver en otro video para que no se haga tan pesado. Pero acá vamos a hablar más que nada de la relación que existe entre el Sol negro y Saturno. Y después el Sol negro va a tener su propio video aparte. Pero esto es para hacer el enganche, digamos, con lo que veníamos hablando de Saturno y cómo es que se relaciona con este Sol negro. Entonces, tenemos esto del eclipse de Saturno. Este eclipse de Saturno, por ejemplo, en el 2012, que fue el año de las profecías mayas, la NASA celebró su 50 aniversario con la publicación de un cartel que era el eclipse de Saturno. Saturno también es el nombre de los 13 misiles del programa Apolo y por lo tanto los que permitieron al hombre llegar a la Luna, digamos, en la narrativa que ellos nos hacen de que llegaron con este programa Apolo, ¿no? Porque sabemos que hay toda una historia con eso. Bueno, un eclipse ocurre cuando la Tierra se oscurece debido a la interposición de un objeto entre la luz y nosotros. Eso es una descripción de lo que padece el planeta eclipsado, digamos. Bien, nuestro sistema solar está lleno de agujeros negros donde se aplican las leyes de la mecánica cuántica. A través de estos agujeros son posibles fenómenos como el cambio de dimensión o los viajes espaciotemporales. En un eclipse, una estrella o un cuerpo con carga electromagnética se interpone y rompe el equilibrio entre dos cuerpos y las respectivas fuerzas que los unen. La gran energía liberada solo por la diferencia de potencial y el gran cambio producido es capaz de abrir un agujero llamado Stargate. Ese es el camino por el que solían venir los que vinieron a la Tierra desde el cielo y también al que dejaron físicamente la última vez, es decir, pasaban por estos Stargates. El Sol es uno de los circuitos habituales de estos tres de la franja interestelar y se los identifica como el Sol y el Sol negro. Es decir, todos sabemos ya a esta altura que se ven las naves que entran y salen del Sol. No es exactamente del Sol, sino del Stargate que proporciona el Sol. Entonces, el eclipse de Saturno, un recordatorio para los que vinieron a la Tierra desde el cielo, digamos que en otras palabras sería el origen de las tinieblas en el planeta. Bien,
Eh, Hay un tema que se refiere a la religión judía, que es el tefilim, que son dos pequeñas fundas de piel unidas por cinturones para sujetarlas al cuerpo. Y son estas cajas que contienen un pequeño pergamino con pasajes de la Torá, que uno se coloca en el brazo izquierdo, de modo que está frente al corazón, y se enrolla alrededor de la mano izquierda y su dedo medio, y el otro, que es el de la cabeza, se coloca en la cabeza, por encima de la frente, para que descanse sobre lo que sería el cerebro. De esta forma, la atención se dirige a la cabeza, al corazón y a la mano. Y bueno, dicen, nos enseña a dedicarnos al servicio de Dios por todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si los tefilín se colocan en el brazo opuesto al corazón y en la cabeza, indican la sumisión de la mente, el corazón y las acciones al Todopoderoso y también el gobierno del intelecto sobre las emociones. Es curioso el parecido entre tefilim y nefilim, ¿no? Nombre con el que la Biblia menciona a los que vinieron a la tierra del cielo, es decir, los que nos han hecho creer que son omnipotentes y que además se comportan como si lo fueran. Bueno, Saturno también está presente desde la antigüedad en la costumbre judía de llevar siempre la cabeza cubierta. Los judíos usan la kipá, que literalmente es como una cúpula, que también se usa en la Iglesia Católica como símbolo de la conciencia de que hay un ser superior y de sumisión a este ser. Bien, y además, bueno, este tefilín es un cubo, y es un cubo negro. Por eso la relación, ¿no?, con Saturno. Bien, ahora pasamos a otra religión y tenemos a Jubal, que es una deidad preislámica importante que fue adorada básicamente en la Meca. En Oriente Medio era un dios lunar asociado al dios semítico Baal, un sincretismo de Saturno, como vimos. El origen de Jubal, de hecho, es Hu-Baal. Hay una gran estatua que estaba en la Kaaba, su centro de culto, antes de la reforma religiosa instituida por Mahoma en el 630, y que él la destruyó junto con los otros 360 ídolos que ahí ya estaban presentes, ¿no? Entonces, a partir de Mahoma, el dios del Islam se convirtió en Alá, que también tiene que ver las letras, están dentro de lo que es Baal, si queremos buscarle, ¿no? Bueno, la presencia divina en ese lugar sagrado se evidencia por el hecho de que la proporción de la distancia entre la Meca y el polo norte y el polo sur es exactamente 1,618, es decir, el número Phi, el número áureo. Y bueno, tenemos que en ese lugar, antes del Islam, era un lugar de culto, ya estaba la piedra de la Kaaba, después se hizo el cubo negro y el Islam siguió utilizándolo. Como siempre, es todo muy parecido a lo que pasa con el catolicismo, ¿no? Es decir, lo que ya estaba, si bien hicieron una purga, pero utilizaron el lugar y muchos de sus atributos. Bueno, también utilizan la luna, la media luna. Por ese lado podemos buscar mucho, pero ya tiene más que ver con una cultura de Medio Oriente que quizás se nos escapa un poco en cuanto a conocimiento profundo, por lo menos a mí, porque no es algo en lo que yo esté muy imbuida, digamos, porque no es mi cultura en particular. Pero bueno, sí es zona de influencia sumeria, como todas, o sea, Abraham nació en Sumeria y de ahí nacen las 3 religiones monoteístas más importantes de Occidente. Así que en algún punto todo está relacionado.
Bueno, la Kaaba, bueno, sabemos, es un edificio de piedra en forma de cubo, cubierto con una tela negra, ubicado en el centro de la gran mezquita de la Meca, a donde peregrinan. Los millones de peregrinos que llegan cada año a la ciudad dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba. Son 7 vueltas cerradas y al unísono para crear una figura que en realidad evoca a Saturno y a sus anillos. Esto ya lo habíamos mencionado. Y digamos, esto no hace más que crear un campo magnético, el movimiento de todas estas personas. En la esquina este de la Kaaba hay una estructura plateada de altura media que tiene la forma explícita de el lugar por donde nacen los niños. No lo puedo decir de otra forma porque me van a sacar el video. Voy a dejar la foto y lo van a ver. En el interior está la piedra negra, la reliquia, esa reliquia que dicen provenir de un meteorito y que también dicen que fue un obsequio del arcángel Gabriel a Abraham, que los peregrinos intentan besar después de completar las 7 vueltas. Es un betilo que proviene de un meteorito. Se honra como símbolo de los dioses, es decir, no están adorando a la piedra, sino a la divinidad que contiene o que representa. Y esta forma que se relaciona con, digamos, el conducto a través del cual nacen los niños, y que es donde ellos intentan besar, digamos, la piedra, también remite a un ojo. Si lo damos un poco vuelta, esto lo van a ver en las fotos, y remite al símbolo de la oscuridad, el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, que lo tomaron y lo dieron vuelta, como siempre, ¿no? Porque hay cosas que tenían un significado positivo y lo transformaron en negativo. Esto lo dijimos miles de veces. Bien, la palabra Kaaba tiene que ver con la diosa Cibeles. Es la evolución de la diosa madre pre-indoeuropea que se llamaba Kibeba o Kubaba. De ahí viene Kaaba y es Cibeles. Cibeles es el icono de la capital de España y está vinculada a otra piedra negra. Ya en su nacimiento en Frigia, en la península de Anatolia, tenía como símbolo una piedra sin cortar, que era un meteorito. Y más tarde, en Grecia, ya pasada Grecia, Cibeles se llamará Rea, que es la esposa de Cronos, que es Saturno para los romanos y es la madre de Zeus y de Júpiter para los romanos. Así que estamos todos dando vuelta alrededor de lo mismo. Bien, después tenemos el famoso dibujo del hexágono y el cubo, donde vemos que son la misma figura, digamos. Entonces, como habíamos dicho antes, Saturno, que es el 6º planeta a partir del Sol, el hexágono tiene 6 lados, 6 esquinas, 6 triángulos en su interior, mientras que el cubo tiene 6 caras y cuando está abierto, como si lo construyéramos en papel, tiene forma de cruz. El negro es el color que se le da a Saturno en referencia a su eclipse, del que proviene el lado oscuro de su simbolismo. Y el culto a la piedra negra, como casa de la divinidad, está detrás del arquetipo de la piedra angular, la base fundamental de un edificio y de la masonería. Es lo que es la esquina del edificio y une 2 paredes, como en la Kaaba. La piedra angular también está presente en el cristianismo, cuando se habla de Pedro y dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Es la frase que se supone que Jesús le dice a Pedro y lo nombra a Pedro como el creador de una iglesia que en ningún momento Jesús quiso crear. O sea, bueno, ya hablamos de esto también. La piedra angular es también la piedra filosofal de los alquimistas y la parte central de la roca fundamental del Templo de Jerusalén,
sobre la que descansaba el Arca de la Alianza. Bien, las cabezas de los miembros de algunas órdenes monásticas evocan la forma de Saturno. ¿Cómo? Bueno, esa tonsura tan grande que se hacían en un momento y que lo único que tenían era un círculo o un anillo de pelo alrededor de la cabeza, porque después la tonsura se fue haciendo cada vez más chiquita y también empezó siendo chiquita, pero en un momento dado abarcaba casi toda la cabeza y solo quedaba un anillo de pelo. Lo vemos en numerosos retratos, incluso en la de San Bernardo, que fue en realidad el verdadero fundador de la Orden del Temple. También vemos, el sombrero de los judíos ortodoxos, evoca a Saturno, que es sombrero negro con su anillo, como aquel sombrero rojo que vimos en el Papa, en los papas, pero en este caso es directamente negro. También en las universidades, cuando se gradúan, que les ponen el gorrito, que es, si se lo mira desde arriba, es un cuadrado y en realidad evoca al cubo. Y también tiene que ver con las túnicas y las túnicas que usan los jueces, que evocan también al cubo negro. En la religión católica tenemos, ya mencionamos lo del sombrero, las sotanas negras. Siempre, y son, religiones en donde Dios es Yahvé o Jehová, no el Dios real o verdadero, sino que es Elohim, ¿no es cierto? Entonces volvemos a decir que está todo súper relacionado. Y se sigue adorando a este Dios, como ya lo dijimos, especialmente los sábados, que es el día en que se sale, se baila, se emborracha por la noche. Justamente se destinó el día sábado para eso. Parece como traído de los pelos o como algo que uno puede decir casi con un delirio místico, pero en realidad si unimos todos los puntos y simplemente usamos la lógica, pero ahí estamos, ¿no? Lo que ya habíamos visto en otros videos, con muchos cubos negros en grandes ciudades, puestos como adorno, digamos, y son cubos negros que están en países que no son musulmanes, así que no evocan a la Kaaba, pero tenemos en Nueva York, en Hamburgo, esos los vimos, ¿no? El famoso Señor de los Anillos, eso ya lo vimos todo. Incluso no sé si recuerdan, porque ya nadie utiliza el Internet Explorer, que la E alrededor tenía un anillo. La película 2001 Odisea del Espacio, que es una de las películas más enigmáticas de la historia del cine y que entró en el subconsciente de mucha gente, está la escena de desconexión de la supercomputadora y que, es el famoso monolito de esta película. No nos olvidemos que Kubrick tenía un gran conocimiento del simbolismo masón y expresa la idea de que una inteligencia sobrehumana intervino en la evolución de la humanidad y la representa con un monolito negro, la misma figura que el cubo negro de la Meca, que es Saturno, que es el planeta del eclipse, y así seguimos, ¿no? Además en la película vemos muchas imágenes de eclipses, o sea, ahí no hay ninguna duda. También tiene relación con aquel monolito del que hablamos que está en la Esfinge. Otros detalles como el monolito, que siempre está junto a diferentes conjunciones planetarias, o la cápsula de los astronautas, que usan un agujero de gusano también para viajar. Bastante redundante, ¿no? Remite a la historia de los Anunnakis y su viaje.
Bien, tiene otras películas también en donde hace totalmente alusión a esto, ¿no? Además está, bueno, la música, ¿no es cierto? Que está, la música que está ligada a la película es la de Richard Strauss, Así habló Zaratustra. Así que, ¿qué vamos a hacer? Ahí está todo dicho, ¿no? Zaratustra, el zoroastrismo, una de las primeras religiones monoteístas, con ese dualismo entre el bien y el mal. Además que proviene de lo que actualmente es Irán, que es la antigua Sumeria y Babilonia, la cuna de Saturno. Así que vamos atando los cabos, ¿no? También tenemos que en ese lugar, más bien en las partes del Kurdistán, fue el origen del yazidismo, que Kurdistán tiene una conexión con las guerras de Irak y Siria, ¿no? Y toda esta práctica también con el mitraísmo, que era persa, que es una religión que se profesó durante mucho tiempo en secreto y que está ligada al cristianismo por muchas razones, ya lo vimos también en otros videos, y que está ligada con los jesuitas y con los cátaros, aunque parezca mentira. Ya en su momento hablaremos de los dos. Así que, bueno, dejamos ahí a Kubrick también, que también tendrá su video, pero vemos cómo nos da muchas pistas al respecto. ¿Qué más? A ver, podemos decir sobre, bueno, nada, hablamos del hexágono ya, de todo lo que tiene que ver con Saturno, y era importante hacer esta relación con el Sol negro, que es este eclipse que sale de Saturno, los agujeros negros, que los vamos a ver con mayor detalle en el próximo video, y su relación exactamente con con el Partido Nacional Socialista, porque ellos lo han utilizado mucho, llegó hasta nuestros días, básicamente a través de ellos. Y ya le vamos a dar entonces su importancia al Sol negro en particular. Pero acá lo que hacemos es el enlace entre el Sol negro y Saturno. ¿Y por qué esta relación del color negro? Y también de los Stargates.